Bien, y continuamos entonces aquí en Esquina América. Y bueno, esta semana, como veníamos conversando, vamos a estar hablando sobre el evento tan importante que se estará celebrando este domingo, que son las elecciones parlamentarias en Venezuela. Y es que en medio de la campaña electoral, el presidente Nicolás Maduro anunció esta semana que si la oposición venezolana saca la mayoría de votos en las elecciones parlamentarias del próximo domingo 6, él no seguiría más en la presidencia de la República. Una fuerte declaración. El jefe del Estado además informó que su destino estará en manos de los electores y dijo: dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Las elecciones parlamentarias han sido objeto de una fuerte boicot por parte de sectores de la oposición venezolana, sobre todo por el que está nucleado en torno al diputado Juan Guaidó, quien ha contado con el apoyo, por supuesto, para todo este boicot del gobierno de los Estados Unidos, así como de la Unión Europea y de los gobiernos de la mayoría de nuestra región, es decir, los que están alineados con la política exterior norteamericana pertenecientes al Grupo de Lima, en su intento por detener este proceso democrático de este domingo. Para hablar de todo esto y del escenario electoral, estamos en comunicación desde Caracas con María Fernanda Barreto, quien es una militante, escritora, investigadora y educadora popular colombo-venezolana, quien ha sido editora de la revista Correo del Alba y coautora de 2 libros, y cuyas áreas de investigación son la geopolítica en las relaciones colombo-venezolanas, el conflicto social y armado en Colombia, la guerra hibridizada contra Venezuela, narcotráfico, privatización de la guerra y capitalismo, migraciones en América Latina. Además, María Fernanda es analista para varios medios de comunicación nacionales e internacionales como Telesur e Hispan TV. Sus textos han sido traducidos a más de 5 idiomas. Te damos la bienvenida, María Fernanda. ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola Magali, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, María Fernanda. Bueno, recién Carlos estaba haciendo un poco una introducción, ¿no?, de todo lo que es el escenario ahora actual, bien concreto de lo que estuvo pasando estos días en Venezuela, y en ese sentido queríamos arrancar un poco la entrevista por ahí, ¿no? ¿Cómo podés caracterizarnos este escenario electoral? ¿Cuáles han sido los ejes de campaña por parte del oficialismo? Bueno, recién Carlos mencionaba un poco lo que fueron las declaraciones fuertes de Maduro esta semana, y también preguntarte cómo ha jugado la oposición, ¿no?, que han tenido diferentes estrategias. Empezar un poquito por ahí. Vale, perfecto. Esperemos que el Internet nos acompañe, porque saben que una de las consecuencias del bloqueo brutal contra Venezuela tiene que ver también con los problemas en los servicios, entre ellos el Internet. Bueno, esta semana se dan unas elecciones que, a pesar de que son solamente parlamentarias, en realidad tienen una importancia estratégica que no han tenido otras elecciones parlamentarias, porque se trata de recuperar la legitimidad de una institución fundamental para el país que ha estado no solamente actuando ilegítimamente, sino actuando hasta el momento en connivencia con los sectores extranjeros, específicamente de los Estados Unidos y de la Unión Europea, para realizar acciones intervencionistas sobre Venezuela. En ese sentido, recuperar ese espacio legislativo es estratégico para el gobierno bolivariano, pero sobre todo para la paz de Venezuela. Y cuando hablamos de recuperar, no digo solamente recuperarla para el sector, digamos, oficialista, para el chavismo, sino recuperarla en términos institucionales, que incluso la gente de oposición que participe de la Asamblea Nacional lo haga legal y legítimamente a través de este proceso electoral que se va a realizar el 6 de diciembre, el domingo próximo. El presidente Maduro, como señalaba Carlos, ha subido la apuesta a estas elecciones al decir que si perdemos las elecciones, yo pongo mi cargo a la orden, ¿no? Y en ese sentido, Magali, quería contarte, porque contra Venezuela, en esa guerra hibridizada contra Venezuela, hay una guerra mediática, pero increíble y sin cuartel, que a quienes, como yo, somos periodistas de facto, no deja de sorprendernos cómo quienes estudiaron periodismo están dispuestos a hacer semejantes
no sé, barrabasadas que echan por tierra su propia profesión. Hay un periódico de oposición venezolana, pero con cobertura internacional, que esta semana, después de las declaraciones del presidente Maduro, tituló: "El dictador chantajea al pueblo venezolano con irse del poder si no participan en las elecciones". Entonces, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene eso? Semánticamente es contradictorio. Es casi un oxímoron. O sea, yo no me imagino un titular que dijera: Pinochet se va a someter a unas elecciones en el 1974 y si el pueblo dice que no, él se va a ir. Y entonces el pueblo chileno saliendo a las calles a votar, corriendo para que no se vaya el dictador. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, de ese tenor, llegando a esta que es la máxima expresión de cómo el periodismo se subordina a las grandes, esas cosas, una guerra contra Venezuela. Bueno, en ese mismo tenor, otra gente ha estado tratando de darle un matiz no democrático a esta declaración del presidente Maduro, que por el contrario, a mí me parece que es sumamente democrática. Es más, es quizás sumamente democrática para nuestro gusto, ¿ya? Pero es respetable y es entendible. Se está escuchando, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Ok. Entonces, bueno, hay un sector de la oposición, como tú decías, que va a participar en las elecciones. Esta es una elección con más participación de partidos y de candidatos y candidatas que procesos anteriores para el mismo proceso legislativo. Casi el doble que los anteriores, ¿ya? Bueno, habría que buscar ahora los números porque realmente de pronto no quiero decirlos para no confundirlos, pero digamos son alrededor, creo que son 277 escaños que están en disputa y hay más de 100 partidos políticos en esta confrontación electoral. Y entonces hay sector de los partidos tradicionales. Estamos hablando de Acción Democrática y COPEI, que eran los que participaban en ese pacto de punto fijo que en toda nuestra América tiene su espejo, ¿no? En toda nuestra América hubo esos dos partidos, uno de línea liberal, otro de línea conservadora, que hicieron pactos en la década de los 50, 60 para alternarse el poder. Y bueno, eso básicamente es lo que sucedió en toda nuestra América en estas 5 décadas. Bueno, así pasaba en Venezuela. Estos han sido Acción Democrática y COPEI, los partidos más tradicionales de esos sectores, y sin embargo están participando mayoritariamente aquí, no sin rupturas internas, por supuesto. Pero hay un sector, y yo diría incluso que es minoritario en este momento, de la oposición, sobre todo con esa subida de apuesta que hizo el presidente Maduro, creo que va a ser cada vez menor, de personajes de la oposición que no apuestan a las elecciones, no porque no crean en el CNE, porque ellos podrán decir que no creen, pero ellos saben que el sistema electoral venezolano es de los mejores del mundo. Y te lo digo yo que, por ejemplo, teniendo doble nacionalidad, he sido testigo electoral en Venezuela y en Colombia, y puedo comparar. De hecho, publiqué un cuadro comparativo que lo pueden conseguir en internet sobre los sistemas electorales de Colombia y de Venezuela. Entonces les puedo decir que este sistema electoral es increíblemente eficiente y rápido. Y además, hasta donde sabemos, muy difícil de intervenir en él para hacer algún tipo de cambio. En ese sentido, esa oposición que no apuesta a las elecciones lo hace por dos razones. Una, porque sabe que no tiene los números, que si se pone a participar en un proceso como este, va a quedar en claro, sobre todo ante la opinión pública internacional, que es la que aún le cree, porque hay que decir que internamente es obvio que no se les cree, porque tú no puedes creer en un presidente interino, entre comillas, que no puede poner una multa de tránsito, no puedes pedir una cédula de identidad, no cobra impuestos, no tiene ningún poder real y por supuesto no tiene esa máxima del poder real del Estado, que es el control sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no lo tiene.
Pero ellos saben que no tienen los números, pero hay gente que gracias a estas corporaciones mediáticas que mencioné, y a pesar de la gran cantidad de antropólogos, psicólogos, que se despliegan en la guerra contra Venezuela para tratar de entendernos y atentar contra nosotros y nosotras, que eso es un buen tema cuando hablamos con universitarios y universitarias, a pesar de eso, no logran entender lo que pasa en Venezuela y siguen comprando el discurso de Guaidó y su grupete de violentos. Y ahí viene la segunda razón por la que no van a elecciones. Siguen apostando a la violencia. El que no apuesta a las elecciones es simplemente porque su apuesta está o en golpes de Estado o digamos, para decirlo más sutilmente, en la búsqueda de establecer un poder de facto, ¿ya? O incluso en intervenciones militares extranjeras, en las que quiero advertir que la oposición venezolana y un sector del imperio capitalista representado por los Estados Unidos no ha dejado de apostar. Entonces, bueno, todo eso está sobre la mesa, sobre lo que simplemente debería ser unas elecciones legislativas como las que pasan, bueno, en todos los países de nuestra América cotidianamente. María Fernanda, continuando un poco con el panorama interno electoral para este domingo, desde el exterior y desde estas corporaciones mediáticas, ¿no? Suelen constantemente dirigir sus reflectores y sus cámaras sobre el oficialismo y sobre la oposición, fundamentalmente esta, ¿no? De Guaidó, estos que apuestan por la violencia, como bien lo señalabas. Y quizás este excesivo foco en estos dos actores deja fuera de cámara, fuera de escena, a otros actores políticos que juegan en Venezuela, políticos partidarios me refiero, y que quizá también estén buscando llegar a la Asamblea Nacional y que no estén necesariamente alineados ni con el oficialismo ni con esta oposición, ya sea la más clásica, ya sea la de Guaidó con Voluntad Popular, que es más bien un engendro nuevo, ¿no? Que no es de la política tradicional venezolana. Pero entonces queríamos preguntarte eso, ¿no? Si hay alguna otra fuerza o algunas otras fuerzas políticas que estén buscando eso, participar no solo del proceso electoral, sino conformar una asamblea futuro y que eso, ¿no? Y que no se alineen a oposición o al oficialismo, y si nos podrías contar de existir alguna de estas fuerzas, ¿cuál sería como su línea política? Bueno, mira, yo diría ahí que hay dos tipos de organizaciones, de coaliciones, que podrían o que quieren representar una tercera vía. Sin embargo, no está tan claro que realmente representen una tercera vía. Unas son fuerzas religiosas, ¿ya? Partidos vinculados a organizaciones religiosas que, bueno, tienen un discurso con el que pretenden presentarse como ni opositores ni oficialistas, para ponerlo en esos términos maniqueos, pero diríamos ni revolucionarios ni contrarrevolucionarios más bien. Y hay un sector que han sido partidos que tradicionalmente son de izquierda y apoyaban siempre al Gran Polo Patriótico, que ha formado otra alianza que se llama APR. De quizás el partido más conocido pues es el Partido Comunista de Venezuela, porque bueno, es la expresión en Venezuela de los partidos comunistas que hay en el mundo. Entonces sí, hay otras opciones que hablan de una tercera vía, aunque ninguna ha dejado claro realmente cómo es ese programa de gobierno que apuntaría a una tercera opción. Sin embargo, la raíz de tu pregunta, que es si la gente está obligada a votar solamente, grosso modo, opciones, a pesar de que hay más de 100 partidos, como te digo, no es así. Hay dos opciones y yo diría que hay bemoles, para no hablar de una tercera opción. Digo, porque yo por lo menos no los identifico claramente como una tercera opción. Creo que te referías, ¿verdad, Carlos? Sí, un poco esto, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Hay una visión de extrema polarización que se da hacia afuera por parte de los medios,
Entonces, un poco eso, ¿no? Querer saber si en realidad está tan polarizado en esta visión que se transmite o si tal cual hay otras, otras líneas políticas que buscan también más allá de ser una tercera vía, de representar una tercera vía, eso, ¿no? Sino que quieren participar ya sea de la construcción de un proyecto de paz de Venezuela desde otra postura política, ¿no? No estamos polarizados como los Estados Unidos. Somos mejores que eso. No nos dividimos en republicanos y demócratas, y en nuestras elecciones pueden ganar no uno u otro, sino cualquiera de los otros 100 partidos que están en disputa. Y más, son más de 100 de hecho. Creo que son 110, no recuerdo el número exacto. Magali. Sí, ahí desactivé el micrófono. Ahora ya en un ratito igual quiero retomar lo de la polarización y cómo está construido todo ese discurso, pero antes de eso te quería consultar, bueno, vos en otras entrevistas habías planteado que el gobierno bolivariano no está dispuesto a relegar su soberanía política. Bueno, ¿a qué te referías con esto? Si nos querés explayarte un poco respecto a este concepto. Bueno, es que Venezuela, como ya lo hemos dicho, está siendo víctima de una guerra hibridizada en su contra desde los inicios de la Revolución Bolivariana, desde hace ya poco más de 20 años. Sin embargo, a raíz de la muerte o el asesinato del presidente Chávez, esa guerra se agudizó porque ellos tenían la expectativa de que con la muerte del comandante Chávez, pues el proceso revolucionario caía y ya volvía a recuperar el poder las fuerzas aliadas al proyecto imperialista sobre nuestra América. Y además con el agravante de que hace 2 años, en el 2018, públicamente Trump relanza la doctrina Monroe. Y al relanzar la doctrina Monroe, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo en dos platos? Como decimos acá, nos está diciendo, vamos a aumentar nuestro injerencismo sobre lo que nosotros consideramos nuestro hemisferio, o en otras palabras, nuestro patrio trasero, o sea, sobre nuestra América. Entonces, toda esa conjunción de elementos hace que en este momento Venezuela sea objeto de una gran disputa de las fuerzas imperialistas por disputarnos el poder interno, ¿verdad? Violentando nuestra soberanía. Y cuando digo que están violentando nuestra soberanía y hablamos de las elecciones del 6D, me refiero a que no solamente han deslegitimado este proceso las corporaciones mediáticas internacionales, las grandes corporaciones mediáticas internacionales, no solamente lo han hecho a modo de matriz de opinión constante, sistemática, sostenida y de paso estratégicamente planeada, porque se nota el mismo hilo conductor cuando hacemos análisis de matrices de opinión, sino que además han realizado acciones militares de tipo irregular, ¿ya? Para atacar al gobierno bolivariano, han amenazado con acciones militares de tipo regular, están aumentando la presión económica, entre comillas, legalmente, digamos, desde su legalidad, violando el derecho internacional, pero de acuerdo a su legalidad imperialista, ¿okay? Con unas medidas coercitivas unilaterales que sin duda inciden en los resultados electorales porque presionan al pueblo para llevarnos a una situación económica sumamente difícil en la que estamos, sino que además explícitamente han dicho que no reconocen las elecciones del 6 de diciembre. Y en ese discurso está los Estados Unidos y por supuesto todos sus subordinados. Y cuando digo sus subordinados, hablo de todos los gobiernos de derecha de la región, empezando por supuesto por el lacayo mayor, que es Iván Duque, Bolsonaro, Piñera y los demás agrupados en el cartel de Lima, pero además hablo de sus subordinados mayores, los hijos mayores, que es la Unión Europea, que tristemente para el pueblo europeo, pues cada vez más a partir de la Segunda Guerra Mundial se fue arrodillando ante los Estados Unidos al punto de que ya no tiene política exterior soberana, sino que su política exterior está definida
por Washington, según lo define Washington. Entonces, cuando todos estos actores se han manifestado explícitamente contra la realización de las elecciones del 6 de diciembre, incluso trataron de hacer un paso intermedio, como decir, bueno, las apoyamos, pero si las aplazan. Eso es como cuando tú le dices a un hijo al que no controla, mira, está bien, te dejo salir, pero antes lava los platos, no sé, algo ahí como para que sienta que de algún modo lograste, ¿no? Que te hiciera caso en algo, porque ya que no lograste impedirle salir a la calle. Bueno. Entonces, así mismo, ya que no quieren suspender las elecciones, demuestran que nos hacen caso y las aplazan. Venezuela, en un ejercicio pleno de su soberanía, de acuerdo a las leyes venezolanas, no se dio ni en, digamos, impedir, ni en negar que se realizaran estas elecciones, ni en aplazarlas. Y hacer eso en este contexto donde las amenazas no son solo retóricas, sino que ya le hemos dicho, son militares y son económicas también. En ese contexto es un ejercicio muy valiente de la soberanía nacional. Es un modo muy valiente de decir, nosotros hacemos lo que a nosotros nos parezca que necesitamos hacer y actuamos de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la ley superior en este país. A eso me refiero. Seguimos en Esquina América, estamos en comunicación desde Caracas con María Fernanda Barreto. Ella es escritora, militante, investigadora y educadora popular y estamos conversando, bueno, ¿no? Nos está compartiendo una lectura muy interesante sobre cómo se están dando o cómo está el escenario electoral en Venezuela desde una perspectiva también geopolítica, ¿no? Y bueno, justamente María Fernanda, estábamos, bueno, conversando respecto de esta soberanía política, nos explicabas a qué te referías con este concepto. Y en ese sentido, bueno, también sabemos de la cultura democrática, ¿no? En Venezuela el chavismo ha ganado casi todas las elecciones a las que se ha presentado, pero que fueron muchas, digamos, desde que llegó al poder se han llevado adelante muchos procesos electorales, referéndum, digo, ¿no? Realmente la cultura democrática es muy amplia, es muy profunda, pero justamente, ¿no? Se construye, vos lo estabas mencionando hasta hace un ratito, ¿no? Se construye la figura alrededor del presidente Nicolás Maduro, como un dictador, ¿no? Como un obturador de los procesos democráticos. Entonces hay ahí como una contradicción muy fuerte entre lo que sucede, ¿no? Muchos procesos democráticos que se han llevado adelante y con una amplia participación popular, y por otro lado esta construcción de dictador, ¿no? Como dos polos o dos extremos que es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, lo que te queríamos consultar es cómo son estos procesos electorales en Venezuela, cómo es la cultura popular del voto, ¿no? ¿Qué pasa entre los venezolanos y las venezolanas al momento de la fiesta democrática, de la fiesta popular, ¿no? Bueno, fíjate, Magali, en primer lugar empezaría por lo que mencionaste de nuevo sobre cómo acusan al presidente Maduro de dictador y cómo esa caricatura raya en el ridículo. Yo no me imagino un dictador que lo conoce. Argentina sabe que es una dictadura. No tengo yo que explicarle al pueblo argentino que es una dictadura. Yo no me imagino a un dictador enredado en ver cómo controla un poder legislativo, que esté pensando y dando maniobras para controlar un poder legislativo. No, eso no lo hace una dictadura. Una dictadura, si es del caso, toma militarmente el Palacio Legislativo, como ya lo hemos visto en gobiernos que se dicen democráticos, pero son de derecha, o simplemente manda a hacer las leyes según su potestad y pone la firma del dictador. Y listo. Puede decir, no hay poder legislativo, el poder legislativo soy yo, porque la máxima de los dictadores es el Estado soy yo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que pasara si realmente Maduro fuera un dictador. Si este fuera un Estado absolutista, no habría elecciones, o si las hubiera, no habría ninguna oposición participando, no habría ninguna necesidad, de hecho, de llegar ni siquiera al proceso electoral. Entonces, este es un proceso muy democrático. Esa fue justamente una de las visiones estratégicas del comandante Chávez, quizás y seguramente, porque él mismo también lo planteó así, basado en la experiencia que abrió Salvador Allende con ese modo de construir
poder revolucionario a partir de el propio modelo de democracia burguesa, llegando al poder a través de las elecciones, lo cual rompía por el momento con toda la tradición, digamos, que sobre todo en nuestra América había logrado levantar la revolución cubana y que luego, bueno, fuera la revolución nicaragüense, ¿no? En todo caso, basado en eso, con la diferencia que Chávez siempre lo dijo, nosotros somos una revolución pacífica pero armada, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ahora la milicia bolivariana, que la creó Chávez también, somos, porque soy parte de la milicia bolivariana, como 4 millones de venezolanos y venezolanas, somos pueblo en armas. Y entonces esta es una revolución pacífica pero armada, esa es la diferencia fundamental, digamos, que tenemos con el proceso de Allende, con el proceso chileno. Pero esa tradición democrática, que muchas veces a quienes tenemos otros enfoques quizás más clásicos, nos ha puesto en vilo, ¿ya? Nos ha puesto en vilo porque decimos, por Dios, o sea, ante un ataque mediático tan fuerte, ante una presión económica tan brutal, ¿cómo vamos a ir a elecciones? La gente está masivamente confundida, obviamente, porque, bueno, porque la situación es muy difícil. Ya hemos visto otros procesos de izquierda que se pierden por ir a elecciones justamente porque el pueblo, ante las presiones de este tipo, pues cede, ya cede en su necesidad y su voluntad de continuar con el proceso revolucionario. Bueno, en Venezuela, yo no sé si me falla la memoria, creo que este sería el proceso número 21 o 22, ¿ya? Que se está convocando desde 1999, es decir, desde que Chávez asumió el poder y tenemos también luego nuestra constitución. Porque obviamente la primera consulta en esa época fue justamente en torno a la Constitución, para cambiar con la Constitución que traíamos desde el año 61. Entonces, a partir de ahí, Chávez inició primero un gran proceso de politización de la gente. Y eso es lo que abre las puertas a la democracia, porque de nada nos sirve tener un sistema electoral que funcione muy bien si la gente no tiene interés en la participación política, ¿ya? Segundo, lo que hizo la Revolución Bolivariana fue tratar de lograr también un proceso de democratización económica que partió por una verdadera nacionalización de los recursos de la renta fundamental de Venezuela, que es la renta petrolera. Y tercero, por supuesto, el entrar en esta vanguardia tecnológica prácticamente mundial que tenemos con este sistema electoral automatizado, absolutamente rápido, difícil de intervenir, si no es imposible. También es porque no me gusta usar la palabra imposible, porque bueno, cuando uno trata de hablar con objetividad en ciencias sociales no debe usar ni un posible, ni nunca, ni jamás, ya, para no mentir, ni mentirse a sí mismo. Pero sí creo que es un proceso muy blindado. Hasta ahora no se le ha descubierto ninguna posibilidad de manipulación. Y entonces, además de eso, es muy rápido y es muy entretenido, porque tú llegas, hay como una computadora frente a ti, marcas con tus dedos y te da un tiquecito, dobles el tiquecito, lo metes en la caja, pero además tú ves la pantalla. Es entretenido, tienes un touchscreen, ¿no? ¿Verdad? Una pantalla pues de contacto. Entonces a la gente le gusta votar, a la gente le gusta votar. De hecho, las principales acciones violentas de la oposición han sido para quitarle a la gente la cultura de la votación. Fíjate que, por ejemplo, en las últimas elecciones hubo que eliminar la marca en el dedo indeleble, la tinta indeleble, porque los opositores llegaron a quemar viva gente porque tenía el dedo marcado de que había votado. Ni siquiera le preguntaban ni les importaba por quién. Te digo que solo por votar estaban quemándote vivo, ¿ya? En una ciudad en la que yo vivía para ese entonces, en Barquisimeto, mataron 2 muchachos apuñalados por tener el dedo pintado, ¿ya? Y a otros los mataron por cargar el carnet de la patria dentro de la billetera. Entonces, eso quiere decir que ellos saben que esa cultura democrática es subversiva, ¿ya? Es subversiva para sus intereses, que son los intereses hegemónicos del mundo.
las oligarquías le tienen miedo a la participación popular. Y eso lo vemos en los procesos regidos por la derecha como Colombia, donde la apuesta fundamental es a que la gente no participe en los procesos de ningún tipo, pero ni siquiera en los procesos electorales. Eso es todo lo contrario de lo que pasa en Venezuela, donde el Partido Socialista Unido, como tú mencionaste, tiene una gran capacidad de movilización. Y eso no es porque tenga el dinero, es porque tiene la construcción de base que no tiene ningún partido en Venezuela. Ninguno, ni de izquierda ni de derecha. El único partido que tiene jefes de calle es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso, hasta en los peores momentos, creo que la vez que se ha sacado menos porcentaje, se ha sacado el 32% de los votos válidos, ¿ya? Y ha sido después de la muerte del comandante Chávez. Entonces, bueno, lo que ellos tratan ahora seguramente y van a volver a intentar es que haya, sobre todo, abstención. Es normal que haya abstención en las elecciones legislativas. En todos los países del mundo participa menos gente en las legislativas que en las presidenciales, pero la apuesta es, lo que estamos tratando de motivar es a que mucha gente participe indiferentemente incluso de por quién vaya a votar. María Fernanda, retomando un poco todo lo que nos venías contando, ¿no? Sobre los intentos por desprestigiar, no reconocer, ¿no? De legitimar el proceso democrático de este domingo. Y esto, ¿no? La campaña feroz que en los últimos días la Secretaría General de la OEA, Luis Almagro, desató en contra de Venezuela, ¿no? En esta persecución que mantiene, esto es una obsesión casi, ¿no? Diríamos, tiene, o bueno, nada, hacer bien la tarea, bien paga que ha de estar para los Estados Unidos. Pero también, como mencionaba hace un momento, ¿no? La Unión Europea que ha declarado que no va a reconocer por desobedientes a este proceso electoral. Pero bueno, estas elecciones van a dar como resultado, pues, una nueva Asamblea Nacional de Venezuela que va a iniciar sus funciones el 5 de enero, ¿no? Del 2021. En este caso, en este recambio de la Asamblea, ¿qué escenarios se prevén que a posteriori, con este desconocimiento de Estados Unidos, con este conocimiento de la Unión Europea, que por supuesto fortalece a la oposición, es decir, en sus intereses, ¿no? Pero, ¿qué escenarios se prevén para cuando se dé este recambio de la Asamblea? Bueno, primero decirte que yo que me dedico constantemente a hacer un análisis geopolítico de la geopolítica del imperio del capital, como yo la defino, tengo varios actores que constantemente tomo en cuenta, ¿no? Digamos, el narcotráfico, ¿no? Digamos, las compañías militares privadas, las grandes corporaciones militares privadas o el complejo militar industrial. Digamos, el sector financiero internacional y por allá abajo, organismos multilaterales. Y por allá abajo, así como el 124.000 es la OEA. O sea, creo que la OEA ha perdido tal nivel de importancia en la geopolítica de nuestra América que ellos ya lo saben. Ellos lo saben. La OEA había basado su poder en un fingir objetividad, ecuanimidad, que básicamente fue el discurso post Segunda Guerra, ¿no? Eso de entrar en una construcción ecuánime, aunque todos sabemos que el origen de la OEA fue aún menos noble que el origen de la ONU, ¿no? Siempre nació supeditada a los Estados Unidos, pero trataba de mantener un discurso ecuánime, institucionalista, que permitiera que quienes hiciéramos análisis internacional, pues lo tomáramos en cuenta como un actor a esta organización, este organismo multilateral, entre comillas, de la geopolítica nuestroamericana, pero actualmente no lo es. Actualmente no lo es, y eso se le debe a la gestión de Luis Almagro, porque él, como nadie, ha hecho una caricatura
sin sentido del ridículo. ¿Qué se espera en términos internacionales después de estas elecciones? Después de la toma de... Bueno, se espera, no con mucha esperanza, por lo menos de mi parte, que haya un cambio en el discurso de la derecha internacional y sobre todo diría que nuestra apuesta más clara estaría a un cambio de los organismos multilaterales que se han manifestado contra Venezuela. Habida cuenta de que se va a notar que hay un proceso con mucha participación y que va a tener sin duda una participación importante los partidos de oposición que se están lanzando para estas elecciones. Entonces esperamos que eso nos ayude a romper con el cerco mediático y un poco visualizar la verdad sobre Venezuela. Esas son las esperanzas en términos internacionales. Yo digo que es lo que esperamos y en mi caso particular sin mucha esperanza, porque sé que la mayoría de los organismos multilaterales y los gobiernos de los demás países no son soberanos, y mientras no sean soberanos, pues siguen siendo subordinados a este país que representa el imperio del capital, que es los Estados Unidos, y mientras sigan subordinados a los Estados Unidos, pues muy difícilmente van a respetar la soberanía venezolana, porque se ha convertido en un objetivo estratégico para Estados Unidos violentar nuestra soberanía. Así que esperamos que eso pase, pero como te digo, sin mucha esperanza o con una esperanza racional, ¿no? Eso. Ahora, lo interno hay otras expectativas, por supuesto, que esperamos que sí se cumplan. ¿Magali? Sí, bueno, justamente estabas hablando, ¿no?, de las expectativas a nivel internacional, los organismos multilaterales, bueno, ¿no?, esto que seguramente no tengamos muchas esperanzas de que reconozcan estos procesos y demás, pero bueno, también te queríamos preguntar que nos compartas una lectura sobre la región, ¿no?, sobre nuestra América, qué implicancias tienen estas elecciones, pensando, ¿no?, en proyectos de unidad latinoamericana, de integración regional, ¿no?, y también pudiendo hacer una lectura, bueno, volvió el MAS a Bolivia, ahora se van a dar las elecciones en Ecuador en febrero, digo, empieza a haber también, bueno, se logró la constituyente en Chile, ¿no? Digo, así por un lado por algunos gobiernos populares que vuelven al poder, después tenemos manifestaciones también populares que están queriendo generar algunos cambios, y estas elecciones en Venezuela en medio de este contexto regional. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, en el caso de nuestra América lo veo aún más estratégico. ¿Por qué? Fíjate, hubo un retroceso en estos últimos años en ese proceso de acumulación de fuerzas que se habían dado los pueblos de nuestra América y que había conllevado a que los pueblos llegaran al poder por la vía, además del modelo de democracia liberal burguesa que todavía impera en nuestros países. Pero aún así habíamos logrado llegar al poder en varios países con proyectos revolucionarios, con proyectos progresistas o con proyectos nacionalistas que al nivel de confrontación con el imperialismo que tenemos, pues ya un proceso simplemente nacionalista llega a ser subversivo para los intereses imperialistas en la región. Entonces, ante este retroceso, hubo un ancla estratégica que permitió que los pueblos volvieran a ir recuperando paulatinamente ese poder, y es lo que vimos recientemente, por ejemplo, en Bolivia, pero también lo vimos en Argentina, ¿ya? Y ese ancla estratégico para mí lo constituyeron, por supuesto, Cuba, Venezuela y Nicaragua. El hecho de que ante este retroceso, este eje del mal que dicen los Estados Unidos, al que los Estados Unidos sí le da una importancia estratégica, a diferencia de muchos sectores de la izquierda latinoamericana que le niegan la importancia estratégica que tienen, por miopía, a mi juicio. Yo soy miope, pero uso lentes, se los recomiendo, ¿ya? Y entonces, el hecho de que nos hayamos mantenido en el poder en estos tres países es lo que ha permitido que se vaya recuperando de nuevo
el poder en otros países y seguirá recuperándose. Seguirá recuperándose mientras haya anclas estratégicas y los Estados Unidos lo saben. Por eso creo que es muy fundamental que la revolución bolivariana no caiga. Y en el caso particular de Colombia, yo siempre digo, cae la revolución bolivariana, se nos cierran las posibilidades de paz para Colombia. Y si no hay paz en Colombia, no va a haber paz en la región. En ningún lugar de la región, y digo desde el Río Bravo hasta la Patagonia, no va a haber paz. Porque además la guerra en Colombia está muy relacionada también con la guerra en México, del narcotráfico en México, ¿ya? Y está muy relacionada con estos modelos de paramilitarización y militarización que se está exportando desde Colombia, etcétera, para no distraerme ahora a hablar de mi otra patria madre. Pero entonces, en este sentido, es fundamental que la revolución bolivariana se mantenga en el poder, y para mantenerse en el poder esta revolución debe hacerlo del modo que la revolución lo ha establecido, que es por la vía democrática, del modo chavista de hacer esta revolución, que es por la vía democrática. Y estas elecciones del domingo son un avance, como ya expliqué, estratégico en esa consolidación de la institucionalidad, en ese recuperar la institucionalidad y recuperar los niveles de gobernabilidad que teníamos antes de todas estas injerencias violentas y ese intervencionismo grosero sobre nuestra soberanía nacional. Bien, continuamos aquí entonces en Esquina de América con María Fernanda Barreto. Y ya para ir cerrando, María Fernanda, quisiéramos preguntarte, recientemente te han publicado un nuevo libro que lleva por título Nuestra América en Palabras, 10 entrevistas para comprender la guerra y construir la paz, el que ha prologado el intelectual argentino Atilio Borón. Contanos un poco sobre las líneas que te guiaron en la producción de esta obra. Oye, Carlos, gracias por recordarlo, porque yo estaba aquí ya tan sabrosamente conversando con ustedes que ya me había olvidado de lo que tengo que hacer el resto del día, incluyendo la presentación de este libro. Bueno, mira, ese libro lo estaba publicando una editorial argentina que se llama Acercándonos Ediciones. En su página ya está a la venta desde ayer. Y lo pusieron a la venta por 200 pesos, que según me dicen es bastante económico. ¿Eso es cierto? ¿Uno de ustedes dos que me cuente? ¿Sí? Bueno, entonces ahí está, ahí lo consiguen en la página de Acercándonos Ediciones. Hoy hacemos es bien accesible. 200 pesos es un precio bastante accesible en estos contextos. Sí, sí. Ok, chévere, qué bueno saberlo. Hoy tenemos la presentación con Atilio Borón a las 6 de la tarde, hora de Argentina. Va a estar también Alejo Brignole, Paula Clashco, Paula Jiménez. Va a estar también con nosotros Ramón Grofogel desde Estados Unidos. Bueno, y otro grupo de compañeros que nos van a acompañar en la presentación del libro. Ese libro tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Allí publiqué 10 entrevistas que hice, todas relacionadas con el tema de la guerra y el tema de la paz. Ahí van a encontrar entrevistas, por ejemplo, una que le recomiendo a quienes trabajan a nivel universitario, en el ámbito universitario, que le hice al antropólogo mexicano Gilberto López y Rivas sobre la iniciativa Minerva, cómo el Pentágono utiliza nuestras universidades para sus planes expansionistas y sus acciones militares, ¿ya? Específicamente el uso militar de la antropología y de la geografía. Está también una entrevista a Luis Brito García sobre la invasión, que es un intelectual venezolano muy reconocido internacionalmente, sobre la invasión paramilitar desde Colombia a Venezuela. Está también una entrevista al que hoy es rector del el ISRI, de Relaciones Internacionales de Cuba, seguramente es el Instituto Socialista de Relaciones Internacionales de Cuba, el compañero Rogelio Polanco, sobre la aprobación de ese tercer capítulo de la ley Helms-Burton contra Cuba, que fue una de las últimas acciones puntuales que realizó Trump contra Cuba. Van a encontrar entrevistas a Claudio Katz también sobre lo que estábamos hablando, este avanzar de las fuerzas de la derecha el año pasado en nuestra América.
Y bueno, van a encontrar entrevistas a Ernesto Villegas, una sobre feminismo socialista y Estado Comunal a Blanca Cao, y van a encontrar una entrevista exclusiva que solamente van a poder ver en ese libro al comandante Pablo Beltrán del ELN, que es el jefe de la delegación de paz que se encuentra en La Habana, y allí nos habla justamente sobre la guerra y la paz, no solamente en Colombia, sino en Colombia y Venezuela. Entonces, también van a encontrar una entrevista al embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, hablando sobre las relaciones entre Irán y Venezuela, de modo tal que la idea es dar una visión geopolítica de cómo se está configurando la guerra en nuestra América, cómo se está configurando ese relanzamiento de la doctrina Monroe y cómo nuestra América está defendiéndose de ese relanzamiento y cómo particularmente en la experiencia venezolana puede encontrar algunas herramientas, y en la cubana, por supuesto, y en la nicaragüense, porque me olvidé de mencionar ahí a Carlos Fonseca Terán, hijo del comandante Carlos Fonseca de Nicaragua, como en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua hay un acumulado histórico del que se debe apropiar toda nuestra América para resistir a este relanzamiento de la doctrina Monroe, que creo que lo estamos subestimando, porque viene con mucha violencia mediática, psicológica, económica, pero también militar y, ojo, paramilitar. Así que bueno, espero que puedan acompañarnos en la presentación del libro hoy a las 6 por las redes de Acercándonos Ediciones, y que puedan adquirir el libro en Acercándonos Ediciones. Entiendo que ahorita está digital y que cosa de un mes debe salir también en físico para la gente de mi generación, que no somos tan buenos con la lectura digital. Bueno, María Fernanda, muy interesante, la verdad que dan muchas ganas de leer ese libro, así que vamos a tratar de conseguirlo también desde el Centro de Estudios, bueno, para poder conocer un poco más en profundidad todo esto que nos estuviste compartiendo. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el ratito para conversar con nosotros y con nosotras. Y bueno, nada, estamos en comunicación seguramente para poder seguir haciendo este tipo de análisis. Pasó por Esquina América María Fernanda Barreto, que es militante, escritora, investigadora y educadora popular, y realmente sí, nos has traído muchos puntos interesantes para poder pensar estas elecciones, cuál es el escenario concreto en Venezuela, pero también sus implicancias a nivel internacional. Siempre desde aquí, desde el Megafón, desde Esquina América, estamos acompañando y siguiendo este tema, porque justamente vos lo mencionabas, hay una construcción hegemónica muy fuerte por parte de los medios de comunicación comerciales, ¿no? Que son los que llegan quizás a más casas, son los más masivos, y desde aquí, desde Esquina América, siempre tratamos de traer otras voces para conocer otras verdades, así que muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, muchas gracias, Magalí, Carlos, un gran abrazo, gracias a ustedes, al programa, y a los usuarios y usuarias que decimos aquí en Venezuela del programa. Un abrazo para todos y todas quienes nos escuchan, y en particular para quienes nos escuchan desde mi amada Argentina. Un beso grande y bueno, a seguir resistiendo, que venceremos. Así es, muchos éxitos hoy también, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo, chao. Chao, chao. Chao.